Sí, un día muy especial. La verdad que para nosotros el 6 de noviembre, aniversario de nuestro sindicato, como bien vos decías, es una fecha muy especial, es no laborable, hemos conseguido un bono especial por nuestro día que estamos cobrando todos los bancarios en el mes de noviembre. Sí, es un gremio que ha negociado muy buenas paritarias, no solo en salarios, sino en derechos, y que bueno, que como toda organización gremial hace un tiempo estamos transitando algunos problemas, que es el achique de la cantidad de puestos de trabajo, el cierre por parte de algunos bancos, algunas sucursales, y bueno, eso ve afectado la fuente de empleo y por ende los puestos de trabajo de algunas compañeras y compañeros bancarios. Pero bueno, siempre hay que decirle que hay que ponerle lucha, organización, que a través del sindicato tenemos que armar la defensa para los derechos de los trabajadores. Nada, eso, y festejar el día de hoy y mañana seguir en la lucha, digamos, esto es, quienes abrazamos las causas gremiales así, un día festejás y muchos luchas para el bien de la mayoría de los afiliados y afiliadas. Vos sabés que empezaste un poco haciendo un pequeño comentario de lo que yo había también analizando momentos antes de la situación de los bancarios y diciendo que los bancarios han sido uno de los pocos mm, gremios, de los dos o tres gremios que lograron sostener un diálogo sólido y de no ceder ante las medidas o las exigencias de un gobierno nacional que no gobierna para los trabajadores, sino para un minúsculo grupo de poder. Sí, perdón, el gobierno nacional es como vos dijiste, es para un minúsculo grupo de poder. El resto de los que trabajamos, sea por recibo sueldo, sean monotributistas, sean personas que están no registrados, mal llamados negros, sean los jubilados, sean las pymes, somos los que vamos a sentirnos afectados por las políticas de ley, todas las políticas de ley tarde o temprano le afectan a los más chicos, a los medianos. Esto es para una concentración económica, es para unos pocos. Y el que crea que porque tiene un negocio y le salió una medida de mi ley favorable, espere con el tiempo cuando le saquen. Las medidas son, miren, vamos a empezar a sufrir las organizaciones criminales y los dirigentes un ataque descomunal de 8 o 10 llamados ensobrados de los grandes medios de comunicación, que esos trabajan para quien le paga, y si seguramente, como ya pasó en nuestra época, hasta el 90, van a contarnos la cantidad de pelos, a ver, vamos a vernos, y sin lugar a duda que habrá algún dirigente gremial que no es de la simpatía o el agrado de la mayoría, pero la inmensa mayoría que hacemos gremialismo son compañeros y compañeras que vamos al frente, que luchamos, que hacemos lo mejor posible, que a veces lo conseguimos, que a veces no, pero que Y, sí estamos al frente de la lucha para defender los intereses del compañero. El gobierno Milei va a atacar esto porque va a intentar meter un plan para dejar cada vez más pobre. Y mire, lo que a mí me sorprende es la cantidad de indigentes nuevos que hay, gente que era pobre y pasó a ser indigente, gente que no va a tener, gente que hasta hace 2 o 3 años mal, laburando mucho, llegaba a un plato de comida a su casa y hoy no lo va a tener. Entonces digo, y muchos sectores medios que van a pasar a ser pobres, y, y muchos de ellos no se están dando cuenta y están levantando su nivel de endeudamiento en las tarjetas de crédito y en los préstamos personales, esperando que mañana va a ser mejor. Estas políticas, mi ley mañana no es mejor para vos, trabajador. secretario, Vienen por vos, vienen por tus derechos, sí. ya no es un tema ideológico esto, ¿no? Es así porque si no nos gastamos debatiendo si es la derecha o es el socialismo. Y me parece que esto ya es una cuestión de analizar la realidad. A ver, lo que estamos viendo es que lo que le hizo creer para llegar a ser presidente que le iba a pegar a la casta, hoy mi ley es la casta más casta que he visto desde el menemismo y de la Rúa. Si yo creo que Menem y de la Rúa fueron lo mismo, diferentes partidos políticos, pero hicieron la misma política, eh, con casta. Yo creo que Milei es más casta que Menem, más casta que de la Rúa y más casta que Macri. Hizo creer algo, hizo creer una mentira, pero mire, está estudiado sociológicamente. A veces la gente, por más que vos se lo expliques, no quiere escuchar, está negado a escuchar. Bueno, pero ahí, En fútbol, en religión, en política, en gremialismo, en algunas cosas que no quiere.
escuchar que vos le digas con datos estadísticos qué está pasando, y los datos estadísticos están diciendo que cada vez más pobre, clase media pasa pobre, y cada vez más pobre pasa a ser indigente, y cada vez hay más empresas cerradas, y tenemos 1.250.000 trabajadores que eran registrados que perdieron empleo, y la inmensa mayoría del sector privado, no del sector público. Entonces, a veces cuesta explicar, cuesta hacernos entender, nos falta a lo mejor la capacidad o la forma de que la gente empiece a escuchar, sobre todo con el resultado electoral que le dieron hace poquito a Milei, que van a avanzar muchísimo. Bueno, ahí está, ahí apunté recién, ahí apunté, justamente apunté esa pregunta. Secretario, hace unos días recibí la visita de la Libertad Avanza que dirigentes provinciales aquí y locales de Santo Tomé, aquí en el estudio. Eh, Tuvimos una nota donde la verdad que debo reconocer que se bancaron todas las preguntas y las repreguntas. Y yo me pongo a pensar y creo que en cierta forma está la respuesta en lo que escuchábamos recién de parte suya. Me pongo a pensar por qué la gente entendió más eh, los conceptos de Milei que de la oposición. En mi opinión, humilde opinión, el peronismo, que era el único partido que quería buscar una alternativa diferente, y los demás se disfrazaban de pseudo opositores, sacando la ultra izquierda, digamos, los partidos unidos, todo esto, biribiri, discúlpenme, pero biribiri para ir a arreglar después con el presidente, tener una cantidad de diputados para negociarle, aprobarle las leyes a cambio de plata, para obras, plata para eso, no estoy hablando de plata espuria, digo, plata para poder llevar adelante su gobierno, o autorizaciones para endeudarse, etcétera. Entonces lo digo contra la letra. ¿Por qué el peronismo y sus aliados no llegaron? Primero, la gente, hay un sector de la gente que no quiere volver para atrás, no quiere ver algunos nombres que estén en las listas o que estén en referencia, y eso nos marcan todas las encuestas. Yo no digo que esté bien o esté mal, digo, una discusión, pero lo más importante es que la campaña se basó más en frenarlo a Milei que en presentar una propuesta. Entonces, al no tener una propuesta alternativa clara y concreta, por más que se diga, pero vos tenés que tener clara y concreta algunos puntos claros de una plataforma para que el que es candidato en Chaco, que es candidato en Provincia de Buenos Aires, que es candidato en Santa Fe, en Córdoba, tenga la misma propuesta de un partido nacional. Si lo frenamos a Milei, pero proponemos para tal cosa esto, para tal cosa esto. El movimiento obrero en el 2023 y lo que va al 2024 se ha presentado 270 proyectos de ley como alternativa a modificar leyes laborales. Lógico que son un beneficio de la clase trabajadora. Lo que va a intentar hacer Milei ahora es presentar una alternativa para castigarnos a la clase trabajadora, digamos, sacarnos derechos. Pero no es que no queremos debatir, nosotros ya tenemos 264, si mal no recuerdo. Leyes presentadas en el Congreso de la Nación contra los legisladores nacionales, que son dirigentes sindicales con propuestas concretas. Y me parece que es el debate y que tenemos que ser claros, algo que se habló mucho ayer en la CGT, en la conformación de este nuevo triunviro, mientras estábamos en los debates previos a llegar a la unidad, como se formó. Digo, ¿qué plataforma va a tener la CGT para salir a clarificar lo que no fue claro en la elección y la gente le dio un voto de confianza a Milei? Y también, hay un sector de la sociedad que lo alimentaron de anti. En este caso puede ser antiperonismo, pero hay muchos anti. A ver, hay gente que yo le escuché hablar de los profesionales de Garja. Digo, ¿quién te hizo creer eso, por Dios? Le salvó la vida a millones de personas, a niños, y estás hablando, cosas que te hacen creer, porque te las graban en la cabeza las redes sociales. ¿Quién te dijo eso? A ver, lejos del pensamiento que tienen los dirigentes sindicales que llevó Feynman a su programa. Fue horroroso la eso. Verdad que fue realmente lamentable que gente que está dentro del oficio que uno practica haya atacado a sus entrevistados como atacó Feynman. Mire, lo que pasa es que, vamos a ser claros, la pregunta que dice el primer médico que fue clara: ¿cuánto ganás?
¿Y de dónde proviene tu sueldo? Y yo le voy a decir algo porque vos lo sabés muy bien porque sos un tipo de los medios. Cuando algunos periodistas de los grandes medios de comunicación dicen, yo soy un trabajador privado, no, no, mentira. Porque la pauta publicitaria que pone un municipio, una comuna, un gobierno provincial o un gobierno nacional es plata pública, es plata del Estado. Es de la misma caja donde se pagan los sueldos. Entonces digo, no jodamos, no nos agarran de tonto a todos, ¿eh? Entonces digo, no, Feynman, no, con nosotros no. No te hagas el sota, que tu programa tiene unas cuantas pautas publicitarias del gobierno nacional. Entonces digo, pero ¿te hicieron creer que un profesional de la salud que salva vida es mala persona? Te lo corro de la política, mirá. Entonces digo, se tendrá que repensar la sociedad argentina y sus dirigentes, dentro de los cuales me incluyo, que seguramente uno tiene muchos errores, ¿en qué tenemos que cambiar? Yo Porque apuntaba estos tipos vinieron por todo. con Por respecto todo es todo, ¿eh? a lo que también recién comentabas, Claudio, apuntaba la oposición. Yo tomo la oposición como un todo, aunque sabemos que el justicialismo o el peronismo es quien ejerce con mayor porcentaje de votos la oposición, ¿no? Pero este gobierno es como que se posicionó contra todos, menos contra sectores que sabemos muy bien del PRO, de la ultraderecha, que aportaron al proyecto que hoy lleva adelante el país. Pero recién decía, ¿qué pasó? La oposición creyó que por el accionar de gobierno ya era alcanzaba para que este gobierno sea derrotado en las urnas y no se realizaron propuestas concretas que necesitaba la gente para acompañar el voto opositor. Porque Es fue... una forma, ¿eh? lo que vos acabas de decir, una forma que estoy diciendo yo, a lo mejor no me puedo expresar como No, 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 quisiera. coincido, coincido. Digo, está bien, paremos la motosierra, paremos mi ley, pero ¿qué proponemos? Digo, y también reconocer los errores de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Porque si no, a ver, si no partimos de que la gente confía en nosotros, y para que la gente confíe en nosotros, hay que ser sinceros. Porque el que miente una vez, miente dos veces, miente tres veces, y la gente después no le cree. Entonces digo, fue un gobierno que más allá de la pandemia, más allá de la sequía, porque hay que decirlo, que no tomó decisiones. Lo peor de Alberto Fernández fue no tomar decisiones. Entonces digo, y las dejaba correr como que el tiempo lo arreglaba. Entonces digo, y hay sectores que ganaron mucho en el gobierno de Alberto Fernández, como la compañía de seguro, por ejemplo, ¿no? Ganaron mucho en el gobierno de Alberto Fernández. Contraposición con otros sectores que no tomó las decisiones que tenían que tomar. Entonces digo, ya pasó, por eso perdió el peronismo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Si nosotros no tenemos una propuesta clara, con caras nuevas no significan jóvenes y gente que decir, caras que hasta ahora no hacen estar y hay gente que tiene 40 años de militancia y nunca estuvo. Yo vuelvo a recordar, no es cara nueva, traemos a alguien nuevo de afuera, buscamos un corredor importante, un cantante importante, que también pueden participar de política. Yo no hablo de eso. Yo hablo de gente que no haya estado hasta ahora, o que por donde pasó hizo las cosas bien y a lo mejor quedó fuera un tiempo, y vuelva a aparecer con una plataforma de propuestas que tiene que ser el Partido Justicialista, de sus aliados, y también el movimiento obrero organizado a través de la CGT. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y conocemos de lo que le pasa a la fuente de empleo y al puesto de trabajo. En cuanto a eso... Sabemos, el dirigente de la UOM sabe lo que le pasa a un taller. El dirigente de Estía sabe lo que le pasa a la faenadora de pollo. El trabajador bancario sabe lo que pasa en los bancos. El trabajador de la sanidad sabe qué pasa en los sanatorios, en los pediátricos. El trabajador de Timbra sabe lo que pasa en el mercado, en la fábrica de hielo. Entonces digo, cada uno en lo suyo sabe lo que pasa. Y podemos sentarnos, compañeros de los pasteleros sabe lo que pasa en la producción de manufactura pastelera. Entonces digo, estamos hablando que tenemos que ser parte de la discusión y no de un cierre de una lista mañana en beneficio de unos pocos vivos, porque eso está leyendo la gente, ¿eh? Claudio. Entonces digo, si el movimiento obrero no es parte de las listas para entrar, sino es parte, ya estamos un poquito cansados de acompañar y estamos cansados de que después se nos facture todo. No vamos a romper, lo que vamos a decir, mucho debate para tener
un justicialismo frentista, que vayamos a discutir una plataforma en oposición a la de Milei. Eso es lo que hace falta para tratar de tener una elección dentro de 2 años. Mientras tanto, el movimiento obrero se tiene que hacer cargo de las luchas en defensa de los derechos de la clase trabajadora. En cuanto a lo que decís, lo coyuntural de la elección legislativa ya pasó. Cada sector deberá hacer sus propios análisis, pero acá hay temas urgentes por tratar que si no lo tratamos, si no aportamos otra opinión, va a prevalecer el de la ultraderecha, por ejemplo, el tema de la reforma laboral. Mire, hay un sector que no somos los trabajadores, ni son los grandes. Como autocrítica, mire, le voy a dar una, como autocrítica, el peronismo debería haber hecho una reforma laboral propositiva junto con las pymes. Que el trabajador siga teniendo derecho, que las pymes tengan una herramienta diferencial a las grandes empresas en temas tributarios sobre todo, y que el Estado se haga cargo de llevar adelante esa política. Bancamos las pymes, bancamos el sector productivo argentino, bancamos la ciencia, bancamos la tecnología, bancamos el salario y la calidad de vida de los trabajadores. No lo hicimos, entonces vienen estos tipos con un discurso de que hay que cambiar, y esta reforma laboral le va a servir sobre todo a los grandes, no a los chicos, sobre todo a los grandes. Digo, a los chicos se van a ver un poco beneficiados con esto. Pero bueno, digo, son los debates que se vienen y hay que hacerlos. Y los vamos a hacer a través de nuestros legisladores del Movimiento Obrero en la legislatura nacional, lo vamos a hacer a través de la Secretaría Nacional, lo vamos a hacer buscando unidad de la clase trabajadora, y lo vamos a hacer dialogando como estamos ahora en una asamblea, en la verdulería, cuando uno va a comprarse el kilo de tomate, lo vamos a hacer caminando en la calle, lo tenemos que hacer en cada segundo, por eso somos militantes gremiales, dirigentes gremiales, no hay que esquivarle, me permite un término, el culo de la jeringa, es dicho, ¿no? Entonces digo, hay que hacerse cargo, poner la cara y explicarle a un compañero que tiene 20 años y tiene un trabajo, que el aguinaldo es una conquista, que si no la cuidás la perdés. La conquista que vino con el peronismo, cuanto... que las horas extra... Sí, discúlpame. No, me interesa mucho eso que ibas a decir. Sí, dale. No, a ver, que el aguinaldo es una conquista, que la hora de trabajo, que la jornada de trabajo, que te den el uniforme es una conquista, que cobres un premio arreglado por el sindicato es una conquista, que las paritarias son una conquista, que los días de licencia ordinarias son una conquista, que los días de licencia por enfermedad pagos son una conquista. Digo, si a un pibe de 20 años entra a trabajar y uno le explica eso, él cree que, qué sé yo, si no viene una casa militante, cree que, no sé, que viene del cielo y va a estar para siempre, que un día te lo van a sacar. Entonces, el día que te saquen la licencia extraordinaria por salud, ¿entendés? Vos te quebraste la pierna porque agarraste la moto cuando saliste a trabajar y te fuiste, y te dice, no, si estás enfermo no te pago los días. Digo, estos van por todo, ¿eh? Digo, van a meter algo ahora y si les va bien, van por todo. Pero, aparte... Aparte... tienen un odio a la clase de abajo, le tienen odio a la clase que labura. Entonces, aparte, Claudio, que no nos sorprenda porque ya lo dicen. O sea, no nos quedemos con esto de que no lo van a hacer como lo comió mucha gente en el 2023, en la campaña proselitista de la ultraderecha. Lo van a hacer, lo que dicen, lo hacen. Que quede bien claro eso. Voy a esto, Claudio. Mire, hasta ahora no. El único que le ha puesto un freno a Milei fue la CGT. Cuando sobre el decreto 7023, con nuestros legisladores nacionales, con la conformación de la CGT que se terminó el mandato ayer y con nuestros abogados frenamos muchas cosas del decreto en lo laboral y también en la ley de bases que intentaban privatizar y quitar derechos. Fuimos los únicos que nos opusimos fuertemente a ellos. Con alianzas, sí, con alianzas seguramente, pero hoy las alianzas dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados y Senadores, están más complejas, porque ellos han ganado cantidad de legisladores, están más complejas. Tengo 2 preguntas a propósito. Voy a hacer primero esta, que justo fue el último concepto que usted estaba advirtiendo. ¿Cambió el paradigma de lucha de la CGT ante estos temas tan relevantes para los trabajadores? ¿Qué quiero decir esto? Cambió, porque la gente así lo pide, digo la gente, es muy genérico, pero hay sectores que piden una lucha en la calle. Pero, mire, la mayoría de la gente lo votó a Milei, entonces no le pueden pedir a la CGT que seamos el Che Guevara y la gente lo vota a Donald Trump. Entonces hay que pedir un poquito de coherencia. Si vos querés que tus derechos se consagren, no voté a un gobierno como el de Milei, porque es incompatible, es imposible.
Sí, a ver, eh, si vos querés hacer una tortilla, sabés que lleva huevo, después la cantidad y cómo y qué le agregás otra cosa. Ahora, si vos querés hacer arroz, olvidó poner arroz, no pones huevo. Entonces digo, si vos querés, ¿se entiende lo que digo? Si vos Sí, sí. querés comer una manzana, no casés una naranja y la peleé. Si vos querés cuidar tu derecho como trabajador, no voté a mi ley, querido, es simple, disculpame el término, porque voy por vos, porque no le importa lo que te pasa, el banco de horas significa que mañana te digan que en vez de 8 horas trabajás 11. Y pues yo tenía un turno médico, ¿quién busca en el jardín? Un problema tuyo, yo te pago para trabajar, no para resolver tu problema, te van a decir. Entonces, ¿quién te busca el pibe del jardín? Tremendo. ¿Qué hace con el turno médico? ¿Está? A Tremenda ver, verdad. digo, Tremenda y verdad. después le voy a decir más. Hay muchos gobernadores, y no voy a hacer solamente hincapié en el de Santa Fe, muchos gobernadores que copian. Entonces, yo digo algo muy siguiente. El gobernador puso el presentismo a los docentes. Vamos a suponer que en una parte para la sociedad, no lo que pienso yo, está bien. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted va a dar sangre para ser solidario, un día, pierde la mitad del presentismo, ¿no? Sí. Entonces le hago una pregunta a la sociedad. ¿Qué sociedad queremos? ¿Que no sea solidaria? ¿Que un docente no pueda dar un día de sangre a otro ser humano porque le cuenta la mitad del presentismo y no llega a pagar la luz? ¿Eso es tener un país en serio? Dos, si ese docente o esa docente tiene cáncer y está internado, ¿tá? Y esperando muchas veces el proceso final de esa etapa o luchando para salvar su vida, tenés que ver un recibo de sueldo que diga que te robaron el presentismo. Encima, digo, a ver, ¿qué país queremos? Dejemos de escuchar algunas campanadas estúpidas, porque que el gobernador de la provincia está haciendo más obra con el salario de sus trabajadores, que muchísimos están bajo la línea de pobreza, ganando 600, 700 mil pesos, 800 mil pesos. Vamos, hablemos en serio, vamos a hablar en serio. ¿Ah? Porque una cosa es que alguien que gana 2,5 millones sea solidario y en vez de 2,5 millones gane 2,400, y otra cosa es que gana 800 le sacaste 100 lucas de presentismo por ir a la sangre. Vamos a hablar en serio, porque si no, la verdad nos toman de tonto. Y yo prefiero perder y nunca pasar de tonto. Dos Entonces últimas, digo, los debates hay que darlos en serio. La derecha argentina rabiosa viene por todo. Y por todo significa que no le importa lo que pasa al trabajador. Y se tienen que usarte 3 años. Y después te enferman laburando. Y te dejan sin trabajo, a ellos no les importa, te cambian por otro. Y nosotros defendemos los derechos de los trabajadores. Eso no lo vamos a permitir nunca. Con todos los efectos que podamos llegar a tener. dos últimas preguntas, Claudio, agradeciéndote este tiempo. Sé que estás en Buenos Aires. La verdad que siempre sos muy amable con nosotros, pero también apunté, yo hago periodismo a lo viejo, no con la computadora, sino apuntando con la lapicera y el papel. Y acá recién apuntaba eh, si el gobierno provincial, si el gobierno del gobernador Puyaro, en qué porcentaje es espejo de las medidas del gobierno nacional de Milei. No en todas, pero en una gran cantidad sí. Es más, lo dijo el otro día él. Dijo que iban a acompañar todas las medidas que proponía Milei, que creía que sea justa. Y hasta ahora todas las propuestas por Milei son ajustes. O alguien vio otra cosa. O dígame qué argentino que labura, monotributista, comerciante, albañil, electricista, jubilado, trabajador guerrero, metalúrgico, que trabaja en cualquier actividad, está mejor que hace 3 años atrás. Ah, porque no hay inflación, a vos te alcanza la guita para llegar a fin de mes. Sí, sí, la inflación hay que corregirla, pero costilla de que tengas un nivel de endeudamiento bárbaro y que antes planificaba 6 7 días para irte a Carlos Paz y ahora no le puede cambiar la cubierta del auto. No, entonces digo, vamos a hablar en serio. Este plan es de miseria y cada vez tenemos más indigentes, más pobres que no llegan a tener un plato de comida y cada vez tenemos más clase media pobre que le cuesta reconocer, que le cuesta reconocer, que le cuesta. Junto, junto, Porque le cuesta porque tiene su hijo en una escuela privada, porque tiene un auto, porque se toma vacaciones, porque se compra la ropa, porque lleva un regalito un cumpleaños, porque tiene un nivel de vida que está bien que la tenga. El problema es que el proyecto Milei no es para que tengas eso.
No es uno, para que uno, tengas eso. uno de las Te dos presento mi ley preguntas, para sacarte eso. uno de estas dos preguntas, porque me diste pie para pensar en otra, que son infinitas las preguntas, pero eh, ya, ya te hemos sacado mucho tiempo, pero una de estas dos preguntas, una de pura actualidad, este triunviro consolida el trabajo que tiene por delante la CGT y, si fuera así, ¿hasta dónde pueden llegar las acciones de los trabajadores ante una pérdida evidente de los derechos que se pueden venir? Empiezo por lo último. Dentro de los marcos democráticos, la CGT va a hacer todo lo que tengan que hacer para no perder derechos. Desde el punto de vista gremial, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la organización, de las medidas de fuerza, del diálogo, de todo lo que esté dentro del marco de la Constitución. Nunca nos apartamos de la Constitución. Y por lo primero, sí consolida eso lo que votamos ayer y le dijimos a todos que hay que buscar un modelo que nunca rompa el diálogo, pero que vamos a defender los derechos. Nosotros no, si nos llamamos a una mesa vamos a ir, pero a defender lo nuestro, no decirle que sí está bien. Digo, yo me siento muchas mesas en las cuales no coincido. Digo, después tenés vos la oportunidad de retirarte de esa mesa y llevar adelante medidas. Lo que nunca hicimos en el movimiento obrero es no dialogar. No dialogar, uno intenta dialogar. Ahora, si el diálogo es como el salario mínimo vital y móvil, que vos te sentás en la mesa y el presidente lo pone por decreto, bueno, no es el movimiento obrero que no intenta hablar, no es la CGT. Es un tipo de gobierno que la verdad que no le importa que alguien gane 320.000 pesos salario mínimo vital y móvil, que eso es lo que ponen, ¿no? Digo, de eso estamos hablando, o que un jubilado, mire, la jubilación mínima, que siempre fue baja, hoy está peor. Y yo se le voy a dar con un solo dato. Massa era ministro de Economía del gobierno de Alberto y en septiembre del año 2023 dio 70.000 pesos de bono. Hoy ese jubilado sigue cobrando los 70.000 pesos. ¿Usted cree que los 70.000 de septiembre a octubre del 2023 son los mismos 70.000 de ahora? No, esos 70.000 de su momento ahora son 15 o 20.000. Claro. Bueno, entonces date cuenta que hay gobiernos que te ayudan, aunque no sean correctos o perfectos, y hay gobiernos que, perdóname, te cagan. Entonces digo, este gobierno te caga. Entonces algunos tratan de dibujarla. Mire, yo el otro día decía a un compañero, permítame el ejemplo, que puteaba contra el peronismo y puteaba y puteaba. Y yo le dejé un rato putear. Y digo, mira, me incluye porque soy peronista, porque soy dirigente gremial, porque pongo la cara, porque vivo a mi sueldo bancario. Te voy a hacer una pregunta. ¿El aguinaldo lo puteás? Porque es del peronismo. Las horas extras pagas, la jornada laboral, las obras sociales, la posibilidad de que los gremios sean fuertes y tengan los kits escolares, tengan una colonia de ocasiones, un hotel, otras conquistas, jardín maternales, algunos tienen hasta escuela. Digo, ¿vos puteás todo eso? Y me mira, no, yo no hablo de eso. ¿De qué hablas entonces? ¿De las paritarias? ¿De qué hablas? ¿Vos creés que la derecha, un patrón te va a llamar y te va a decir, un banquero, compañeros, ¿quieren algo más de sueldo? Le hacen trampa hasta los premios que ellos arreglan. ¿Puedo agregar algo, Claudio? ¿Puedo agregar algo? Un premio. Mirá, los banqueros te proponen un premio y después hacen trampa al premio que te proponen para pagarte menos. Me gustaría agregar algo a toda esa lista que hiciste. Me gustaría agregar algo que creo que es fundamental, pero voy más allá de lo ideológico, sino que voy a lo que concretamente tiene que ver con la realidad. Todo eso que nombró recién Claudio Girardi, y en su gran mayoría, fue logrado a cambio de sangre de muchas personas, muchos hombres y mujeres, ¿o no? Sin lugar a duda, el 1 de mayo. Festejar el Día del Trabajador en el mundo es porque costó muchas vidas. Es porque estaban discutiendo jornada laboral, cantidad de horas de trabajo, formas, tener un baño, porque no tenían baño, tener herramientas de seguridad. Entonces, entiendan los pibes, porque viste, si vos trabajás en un comercio, tu sindicato de empleado de comercio te da una jornada laboral, un salario, qué sé yo, sabe que en ese comercio tiene que haber un baño, tiene que haber este tiempo, tiene un horario de entrada, un horario de salida. Entonces digo, te cuida el sindicato, ¿no? Lo mismo en cada uno.
¿Perfectos somos? No, ninguno. Ahora, te hago una pregunta. Si vos sos un trabajador de repartidor de varias marcas que hay, la plataforma se lleva la guita, el comercio pierde de ganar porque le tiene que pagar la plataforma. El que trabaja, el que anda en la bici, en la moto, ¿qué pasa si se cae? ¿Ah? Pregunto, ¿qué pasa? Se cae, que se quiebra. ¿Qué RT tiene? ¿Quién lo cuida? ¿Quién le paga el sueldo el día siguiente? ¿Quién le da la obra social? Entonces digo, acá hay que debatir mucho el futuro. Entendemos que el mundo ha cambiado en el trabajo, pero ese ciudadano que es trabajador ahí por necesidad, vos le tenés que dar derecho. No puede estar trabajando y le chocó un auto, ¿tá? Y el tipo quedó tirado 3 meses sin trabajar con la pierna rota, o una compañera, ¿tá? Yo he visto compañeras mujeres en Santa Fe ir a repartir con chicos puestos arriba de la moto y la bicicleta. Entonces digo, no jodamos, ¿eh? En Santa Fe, no estoy hablando de otro lado. Entonces digo, alguien les tiene que dar derechos. El peronismo llegó a ellos, hasta ahora no. Bueno, es el debate que nos debemos. El movimiento obrero y el peronismo, de tener esos debates dentro de la legislatura. Se opaca, ¿Quién le se da opaca todo esto. una garantía mínima? ¿Quién le da una garantía mínima a esos trabajadores? Claudio, se opaca esto por esa opinión pública que es fuerte en contra de los trabajadores que perduran, de los sindicalistas que perduran en su cargo. Esto se opaca, o sea, yo tengo que preguntarlo a esto, porque si no sería injusto con No, perfecto. un gran porcentaje de gente que opina esto. Pero me parece perfecto. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Quién vota a los dirigentes? Los trabajadores. Los trabajadores afiliados Claro. al sindicato. Sí, El que sí. no es afiliado no vota a la dirigencia sindical, vota a una comisión interna de delegados, nada más. Sí, sí. Entonces digo, a ver, en mi sindicato, la bancaria, hace 16, 17 años no nos gustaba la conducción que había. Armamos una lista y hace 15 que ganamos. ¿Tá? Sacamos la lista y luchando con una propuesta que se la dimos a los compañeros. Sí, hay que comprometerse. Sí, sí, sí. Digo, firme, pero ahora, muchacho, nadie en tu casa sentado te va a dar lo que vos no va a buscar. Claro. Vos sos trabajador, organizate y luchá. Sí. A ver, porque es fácil llegar, salir de tu casa y ver Netflix, te piola, ¿viste? No, salí a luchar, armate, te tenés puteada. A ver, ¿vos crees que a mí no me putearon? ¿Vos crees que a mí no me hicieron alguna? Pero si a mí, a los compañeros que estábamos todos juntos, bueno, mira, te voy a dar mi ejemplo. Nosotros tuvimos elecciones, hoy me toca estar en un lugar que todavía no subimos, al Sindicato Nacional. Después de 50 años, por primera vez el gremio bancario va a tener una transición. Yo dejo la Secretaría General y va a asumir mi secretario junto. El año que queda de mandato, y después dentro de un año va a haber elecciones para elegir la nueva conducción de la sección de Santa Fe. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Va a haber la transición más ordenada de los últimos 50 años del sindicato. Y podemos mostrar lo que hicimos porque somos un equipo de trabajo. Estamos todos, no, la inmensa mayoría de los bancarios seccionales. Siempre queda alguno afuera, ¿no? Que vos no podés convencer a todos. Pero bueno, somos una inmensa mayoría. Digo, de eso se trata. A veces tenés que, si a vos no te gusta la comisión de la vecinal, de la biblioteca del barrio, Comprometete. ¿qué haces? Comprometete y andá. ¿Me entiendes? Yo siempre decía que mi vecinal estaban siempre, la vecinal de mi barrio, allá en Galgo, cuando vivía, eran siempre los mismos. Un día paso y le digo algo al presidente y me dice, ¿qué haces vos cuando salís a trabajar? No, esto, aquello, lo otro. Venite un ratito acá. Llego y me estaban esperando, viste, que se ve que me estaban esperando. Me dice, bueno, mira, ahora vamos a pintar ahí afuera, así que traete ropa, anda, cambiate, traete ropa. Dice que la reunión de la comisión de la semana anterior resolvió que este día en vez de reunión pintamos. ¿Y sabe qué hice? Fui, me cambié y nos pusimos todos a pintar. Digo, y ahí entendí. No preguntaste más. Que, ¿viste? No, pero ahí entendí. Y me sirvió, pero entendí y me sirvió. Sí. Si hay que comprometerse. Entonces hay digo, que esa, che, ¿viste? ¿Quién? A ver, íbamos y arreglábamos las plazas que el municipio no arreglaba. Entonces digo, iba y le reclamamos al intendente que era mi palo el peronismo, que hiciera la falta que había prometido, y lo llevamos un día, le pegamos una apretada mal, digo, una apretada, le pusimos 200 vecinos en una asamblea y dijimos, comprométase, le pusimos papel para que firme que hiciera la plata que ya no había cobrado la falta y no lo había hecho. El tipo se vuelve y dice, ¿vos sos mi partido? Sí, por eso quiero que hagamos las cosas bien. Claudio, no sé si nadie te regala, como clase trabajadora, nadie te regala nada, hermano. Tenés que ir a pelearla, ¿entendés? Si vos crees que yendo a trabajar y de vuelta en tu casa ahí se resolvió todo, no es así. Hay que comprometerse.
30 segundos. ¿UTA se fue definitivamente de la CGT? ¿Quién? UTA, la Unión Tranviaria de Automotores. Bueno, se fue, digamos, nosotros siempre tenemos la puerta abierta, no, yo no voy a hablar de las divisiones, yo siempre trabajo para los consensos. Bien. A mí me vas a encontrar siempre buscando los consensos. Yo siempre digo que un compañero dirigente sindical de cualquier organización podemos tener visiones diferentes, situaciones diferentes, pero siempre cuando vamos a luchar por los derechos laborales lo prefiero a ese dirigente sindical y no a los grandes empresarios del país que vienen por nosotros. Siempre voy a elegir un dirigente sindical, piense igual, parecido o en muchas cosas no pensemos igual. Siempre voy a elegir una organización gremial y su dirigente, excepto que ese dirigente o ese hombre o mujer tenga delitos personales o otro tipo de cuestiones, sí. No estamos hablando, pero estamos hablando sobre situaciones, como decir, de la UTA, no, son cuestiones políticas. Bueno, la UTA y otro, hay que trabajar para que estén todas adentro, esa es la idea. Un dirigente sindical que ha renovado las filas de la dirigencia y que se encuentra en lugares importantes del sindicalismo argentino. Recién nos termina de decir que va a ocupar un lugar en la nacional también en las próximas semanas. Charlando aquí con nosotros abiertamente, sin preguntas pactadas, Claudio, como lo hacemos siempre, así que desde ya siempre te lo agradezco a esto. Y bueno, es evidente que necesitamos un sindicalismo fuerte, aquellos que pensamos que en estos 2 años las medidas de gobierno se han tomado en contra de los trabajadores. Así que te dejo un abrazo enorme. No, gracias a vos, un abrazo y desearle a mis compañeros y compañeras bancarias muy feliz día. Claudio Girardi, secretario general de la bancaria y aparte secretario general de la CGT Santa Fe, que recién nos anunciaba que en las próximas semanas va a ocupar lo que yo entendí es un lugar en la bancaria nacional y el secretario adjunto se va a hacer cargo hasta el final del mandato en el puesto que él está cediendo para ocuparlo a nivel nacional. La verdad, es riquísima la charla, vamos a estar trabajándola y entregándosela a ustedes. Riquísima la charla, Vicky. Me parece que... La verdad, sí. Me gusta cuando pasa esto de que se da una charla de uno a uno sin preparar y sin un guión ahí armadito. Simplemente la verdad, su verdad, y respondiendo a las preguntas con la sinceridad y la entereza que lo hizo. Yo espero que, o sea, sé que a Claudio no, pero espero que a ninguno de nuestros entrevistados lo ofendan las repreguntas o las preguntas que pueden quedar incómodas, ¿no? Pero si realmente son entrevistados que representan diferentes sectores, como puede ser un ministro, un secretario de la provincia, un concejal, un intendente, un dirigente, que representan a sectores de la sociedad, lo bueno es que cuando se sientan a charlar con vos, tengan ese concepto que uno trata de crear por el estilo que tiene de entrevistar, de que las preguntas van a ser sin pactar. Y sí. Me parece. Sí, me parece lo más importante. Te voy a regalar un temita musical, bandida, después vamos a volver, Pero claro, ya tenemos nuestro próximo invitado. Ya está. Mon Laferte a mí me encanta, así que lo vamos a poner a esta chilena ya a sonar en Pinturas de mi Pueblo.